¿Alguna vez han escuchado sobre la palabra templo? Todo el mundo ha escuchado qué es un templo. ¿Qué es un templo? ¿Quién me puede decir qué es un templo? Un concepto. Algo que podrían decir, ¿qué es un templo? Casa de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una idea de qué puede ser un templo? Lugar de adoración. Un espacio consagrado, santificado, apartado. En el Antiguo Testamento vemos cómo Salomón construyó el templo. Y él estaba construyendo el templo de Dios y también estaba construyendo el palacio. Y cuando él termina la construcción, Dios le dice: he escuchado tus oraciones y me gusta eso que hiciste. Así que ahora lo voy a empezar a usar para que ahí se ofrezcan los sacrificios. El templo en el Antiguo Testamento viene de lo que alguna vez fue el tabernáculo. Ahora pregunto, ¿alguien ha escuchado de esa palabra, el tabernáculo? Sí, ¿verdad? El tabernáculo era una especie de templo quita y pon, algo así como una carpa de circo. Que es increíble el circo, cómo montan la carpa en unos días. Y eso tiene una estructura que, bueno, hasta baños y todo. Y entran cientos de personas y de repente se les acaba el tiempo y se mudan y en 2 semanas ya están en otro lado instalados, todo montado. Dice, oye, pero están equipados con todo. Sí, el circo no es nada más el payasito que se para ahí a echar cuentos, los animales. No, toda la infraestructura que está atrás es grande. ¿Quién ha visto en un circo cuando sacan a los tigres y los leones? Hacen una jaula dentro primero para que no se salgan a comerse a la gente. Y siempre llega un niñito a meter la mano. El león te va a comer la mano. ¿Por qué dejarle que se le comió? Bueno, para que aprenda. Pues que salgan en el periódico y no vuelvan a meter la mano. Y alguien empieza a hacer caso. Pues el tabernáculo que alguna vez fue, como hoy tratamos a los templos, Dios lo ordenó a construir. Y le dice a Moisés incluso cómo lo iba a hacer. Le daba instrucciones, medidas. Y tú puedes seguir la Biblia y puedes construir una réplica. Y puedes construir una réplica porque ahí aparecen todo, las medidas. Incluso en ocasiones cuando Dios mandaba hacer algunas construcciones, aparece hasta los materiales que iba a usar. Ustedes ven la descripción, Dios mandando a construir el arca a Noé, y me vas a usar la madera tal, de tantos codos de distancia, de tantos estadios de distancia, y esos son las unidades de medidas de antes. Un codo, estiman 50, 45 centímetros más o menos. Un estadio aproximadamente 100, 110 metros. Nosotros decimos aproximadamente, ellos sabían exactamente cuánto era. Y era una unidad exacta. Y cuando Dios lo mandaba a construir con medidas y todo, porque Él era el diseñador. Y nosotros los humanos éramos los constructores. Dios mandó a hacer el tabernáculo, se hizo el tabernáculo, hubo un momento que ya el pueblo dejó de ser nómada y ya estaba fijo. Y el rey Salomón, hijo del rey David, dijo, yo quiero ahora construir, y construyó su templo. Después de construido el templo, Dios se agradó y hubo un momento en el que, como si lo hubiese dedicado, lo santificó y dijo, ahora lo quiero empezar a usar. Chévere. Lamentablemente, unos años después, lo destruyeron. ¿Por qué lo destruyeron? Guerras, orgullos, peleas humanas, como las que estamos viviendo hoy. Mi hermano Rui y yo somos pilotos y somos muy fanáticos de la aviación en general. ¿Alguien aquí es fanático de la aviación?
¿Han escuchado hablar del Antonov, que es el avión más grande del mundo? Antonov es una marca originalmente rusa, ahora polaca desde el 90 y pico. Que por cierto, aquí en Venezuela hay cientos de Antonov 2, el monomotor de pistón más grande del mundo. Y usted busca en YouTube, en donde están los videos aquí de los sermones, usted sigue bajando antes de los sermones. Yo hacía videos de aviación y videos de rock y videos de todo. Y ahí está el Antonov 2, el avión, el monomotor más grande del mundo. Y ese es un avión de un solo motor que la rueda me llegaba hasta aquí. Tiene una capacidad de 1000 y pico kilos. Pero Antonov construyó el 235, 335, ya se me olvidó. Ya voy a empezar a ver ahí los comentarios en YouTube. Es el tal, que es el avión más grande del mundo. Y ese avión estaba en Ucrania y era una especie de admiración verlo. La reina de los cielos, como le dicen al 747, tenía 4 motores. Tiene 4 motores. El Airbus 380, que tiene 2 pisos completos, porque el 747 tiene el segundo piso mocho. Usted tiene como una joroba así de los toros, que tienen como una joroba atrás y después se vuelve chiquito. El 380 es 2 pisos completos. También tiene 4 motores. Este avión Antonov tenía 6 motores. Gigantesco. Podía meter un avión adentro para transportarlo de un lado a otro. Y se destruyó. Esa especie de templo de la aviación que todos admiraban y veían en una guerra, se destruyó. Ya no queda. No hay más. Era el único que había. Se construyeron 2. El primero se había dañado, estaba fuera de circulación, lo desarmaron. Y quedó ese y se destruyó. Y hoy para algunos fanáticos de aviación eso es una lástima, da tristeza. Ahora imagínense si eso a nosotros nos da tristeza, los fanáticos de la aviación. ¿Qué otros monumentos construidos por el hombre puede dar tristeza que se destruyan? ¿Alguien se acuerda cuando se cayeron las Torres Gemelas? Yo estoy seguro que usted se acuerda exactamente dónde estaba cuando se cayeron las Torres Gemelas. Yo estaba en Puerto Cabello entrando a una casa, mira la televisión y cuando veo la tele, una torre echando candela y viene el otro avión y se estrella. Y yo me quedé, no, es una película. No, es en vivo, está pasando. Y yo, y claro, sí, se murió un gentío. Pero a mí me impactó que yo había visto esas torres unos años antes. Yo no puedo creer que eso se cayó. Eso es gigantesco. Y ya no están. ¿Qué pasaría si se cae el edificio Camoruco aquí? La Torre BOD. El edificio que se está construyendo en San Diego, que son los edificios más grandes de Valencia. A lo mejor el edificio que está construyendo en San Diego no va a causar tanto dolor porque no hay nadie viviendo ahí. No hay oficinas ni nada, es una construcción. Pero a mí me daría mucho dolor ver eso caer. Porque llevó mucho esfuerzo construirlo y es un monumento. Ahora imagínense cómo hubiese quedado el pueblo de Dios cuando destruyeron el templo de Salomón. El hecho es que no quedaron tan devastados como parecían, porque cuando se cayeron las Torres Gemelas a los meses ya estaban construyendo ahí un monumento. Cuando una construcción falla, la arreglan otra vez rapidito. Se incendió una catedral en España y llevaron millones de dólares para en unos días volverla a arreglar. Cuando destruyen el templo de Salomón pasó un buen tiempo. Esdra y Nehemías se pusieron a la tarea de reconstruir eso. Esdra había preparado su corazón. ¿Se acuerdan que hablamos de eso una vez? Y todo lo que él le pedía al rey, el rey se lo concedía. Y él le llegó, rey, hay que construir el templo. Aprobado.
Pero ya va, déjame pasarte el presupuesto, el proyecto aprobado. Échale pichón. Qué sabroso, ¿verdad? Usted te imagine, mire, señor Rey, quisiéramos trancar aquí con vidrio y poner full aire acondicionado. Poner un taburetico aquí para los cantantes. Aprobado. Ya va, pero déjame hablar con el ingeniero Bendaño, que fue el que construyó este techo, para que nos pase un presupuesto aprobado. Qué sabroso. Bueno, ellos lamentablemente no fue así como que muy sabroso. Aprobado, pero en la construcción les llevó tiempo. El punto es que durante la reconstrucción consiguen las escrituras que estaban en las ruinas. Y si usted lee Nehemías 8:8, dice que ellos empezaron a leer claramente y la explicaban y daban sentido para que la gente entendiera. Ese es el principio bíblico de la predicación expositiva. Leían claramente las escrituras, le daban sentido para que la gente entendiera. Hoy en día existen templos. Aquí en nuestra Venezuela tradicionalmente católica, en nuestra Venezuela tradicionalmente católica hay unos templos muy bonitos. Todas las catedrales en Valencia son bonitas. Hay una muy cerca de la Avenida Bolívar con la Cedeño que parece una catedral gótica. O sea, tú la ves y tú dices, yo algún día quisiera filmar un video de XL ahí. Gótico. O sea, lo que le faltan son unos vampiros así viendo para abajo. ¿Cómo se llama esa escultura? Gárgola. Porque de verdad fue construida con la intención de llamar la atención. Ahora, aquí en Venezuela nos quedamos cortos. Usted se va para Europa, donde todo es viejo. Porque aquí el templo más viejo puede tener 200 años. 100 años. O sea, allá 100 años, no, esta es la iglesia donde vamos ahorita, tiene 100 años. Una iglesia cristiana moderna tiene 100 años, pues, es nueva. Allá hay templos que tienen miles de años. Usted se va a Egipto y ve pirámides que fueron templos alguna vez. Y ve estructuras que fueron templos, muy antiguas. Y todos tienen algo en común y es que llaman la atención a la vista. El propósito original del templo, que pudo haber sido sitios de adoración, el ser humano poco a poco lo fue cambiando y se convirtió en un sitio de admiración, donde las obras de arte sobresalen, que si no hay obras de arte y no hay escultura, el templo es feo, es normal, 4 paredes con un techo. Hoy en día hay iglesias que tienen templos muy bonitos. Hoy en día hay iglesias que son un templo bonito, ¿ya? Y hoy en día hay iglesias que no tienen templo. Refiriéndome al concepto de templo que estamos manejando. Ahora, como este es un servicio dominical donde vamos a leer Biblia, sí, por favor, abran sus Biblias. Y busquen 1 Corintios capítulo 3. El título del mensaje de hoy es La iglesia, el templo de Dios. Permítanme orar. Señor Padre Celestial, mi Rey, estoy en tus manos. Sé tú hablando, Señor. Edifícanos, mi Rey. Háblanos hoy, Señor. Exhórtanos, consuélanos. Que tu palabra sea en nuestros corazones hablando. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 3. Voy a ir leyendo. Perdón, antes de leer el 3, les voy a recordar un poquitico del 2. ¿Se acuerdan el mensaje de la semana pasada? ¿De qué hablamos? Y humildes para evangelizar. Pablo llamaba la atención a Corintios y les decía, ustedes no pueden hablar con muchas palabras rebuscadas a los que no conocen a Cristo. Pablo les decía a ellos, cuando yo fui a ustedes por primera vez a hablarles, les hablé solamente de Cristo, con humildad y con amor, en otras palabras.
Pero entre los sabios yo voy a hablar con sabiduría. Y puso dos tipos de personas. Los que no conocen a Cristo deberían empezar a escuchar palabra de Dios, específicamente a Cristo, es decir, evangelios. Y los que sí conocen y quieren seguir hablando, bueno, a ellos les vas a hablar con un poquitico más de sabiduría. Dice ahora, 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo no le pudo llegar a Corintio a evangelizarlos y hablarles como si ellos ya fueran los super espirituales. Se está apenas empezando a constituir, a plantar esa iglesia, no eran los super espirituales. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo ahí les está dando un mensaje e indirectamente les está llamando la atención. Cuando yo vine a ustedes, que eso fue muchos años antes de él haber escrito esto, lo podemos ver en Hechos 18, que es cuando Pablo va a Corintio. Yo les hablé con leche espiritual, una palabra muy suavecito. Algo así como Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les habló del amor de Dios. No empezó a hablarles de Apocalipsis, ni de las cabezas del dragón, ni de toda esa simbología que muchos hoy todavía no entienden. Porque para entender eso, primero tienes que entender todo lo demás. Él les habló y pone aquí esta comparación, leche espiritual y vianda. Vianda es ya un poquitico más duro. Algunos quieren comer chicharrón y todavía no tienen dientes de leche. Y el que está creciendo y todavía tiene los dientes de leche, tú le das un Mentos y lo muerde y capaz dejó el diente ahí. Hay cosas que simplemente no están listos para masticar, mucho menos para digerir. Niñito de meses que está creciendo, tú le dejas de dar leche y le empiezas a dar pizza y hamburguesa y le va a dar una broma ahí. Está malnutrido porque no come. No, porque está comiendo mal. Su sistema digestivo no está listo para eso que requiere años de práctica. Les está diciendo que él no les pudo hablar profundo antes y que todavía no les puede hablar profundo porque al pasar de los años no han ejercitado su lectura y todavía se quedaron con Cristo te ama. Y ya. Algo así como conformes con que yo puse mi fe en Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, soy salvo. Ya. Y el resto de tu estilo de vida, no, eso queda para después. Me conformo con mi salvación y listo. Mire, con todo respeto. Tú siembras una caraotica. ¿Alguien se acuerda cuando estaba en el colegio y ponía una caraotica en un papel, en un potecito con pota? Y eso empieza a crecer. Y yo me acuerdo cuando yo lo hice y cuando lo veo aquí en el colegio que los niños lo hacen. Todos agarran su caraotica y a los días la traen y ya tiene una matica. Pero nunca he visto que alguien me pase ya una foto. Esa matica, mira, se convirtió en un sembradío de caraota. Porque es un ejercicio que llega hasta ahí. Después que la matica crece, ya yo quiero mi platico de compota, mi potecito de compota, porque ahí guardo cosas y ya, bota eso, huele feo. Y se quedan con su compotica y caraotica y listo, ninguno empezó a sembrar más. Usando esta ilustración también quiero que entiendan que Pablo les está diciendo, ustedes escucharon el básico y dijeron, ah, qué bien, me gusta esta nueva fe. Y ya, no siguieron escudriñando las escrituras. Y se les notaba en la práctica. Porque incluso dice
Entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones. Eso demuestra que ustedes siguen siendo carnales y no espirituales. Eso demuestra que todavía no están listos para digerir palabra de Dios que sea un poquitico más profunda que Cristo te ama. Sigo leyendo. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? Yo voy a esta iglesia, no, a mí no me gusta esta denominación, yo voy a la otra. Esta otra denominación, no, yo soy de aquí. A mí me evangelizó el pastor tal, así que yo no voy a escuchar a otro pastor. ¿Qué clase de división es esa? Ahora una guerra y una competencia entre iglesias. Eso es de gente carnal que todavía no ha entendido el mensaje. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo evangelizó por primera vez. Apolos se quedó enseñando y Dios es el que da el crecimiento. Ahora, eso no es una excusa para mí, para yo decir, yo no tengo nada que hacer, Dios va a darle el crecimiento, así que yo me quedo aquí escuchando a Apolos y ya. Mi hermano, Dios da el crecimiento conforme tú quieras ir creciendo. Dios se te va a mostrar conforme a como tú lo quieras ir buscando. Tú vas a crecer espiritualmente porque Dios te va a dar el crecimiento porque Él ve en ti el deseo de crecer espiritualmente. El que dice nada más, yo voy a la iglesia todos los domingos, para mí es suficiente, se va a quedar yendo para la iglesia todos los domingos y ya. Y muchos dirán ahorita, ¿hay algo más? No es nada más venir a la iglesia todos los domingos. Es una vida que demuestre que Cristo vive en ti. Yo no puedo ser cristiano de domingo. Yo debo ser un cristiano íntegro en mi vida entera. Si no, voy a parecer, como Pablo le está diciendo, carnal, alguien que no conoce a Cristo. Sigo leyendo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Yo no soy gran cosa y Apolos tampoco era gran cosa. No nos vean a nosotros como lo súper importante, porque nosotros lo que hicimos fue lo que Dios nos mandó, cumplir nuestro trabajo de predicar el evangelio. Dios es el algo. Ni el que planta ni el que riega son una cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sí, Dios sabe lo que ellos están haciendo y recibirán una recompensa. Hay el que no lo está haciendo, no recibirá recompensa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y se refiere a Pablo, a nosotros los misioneros, apóstoles, los que han estado plantando iglesias, colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, lo que Dios ha labrado. Ellos llegaron, sembraron, regaron y Dios cosecha y dice, este es mi fruto, dice Dios. Y después dice, edificio de Dios. Repito el 9. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios. Ustedes son edificio de Dios, lo que Dios construyó. Ahora dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo llegó y puso el fundamento. Él habló Jesucristo. Doctrina. Condiciones de la salvación. Apolos llegó y continuó la obra. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Imagínense ustedes que nosotros aquí estamos empezando una
futura gran iglesia. No se imaginan la nostalgia, alegría y sentimientos encontrados que me da al ver que ya estamos empezando a sacar silla de los salones porque no cabemos. Y que un día yo diga, mi hermano Rajiv me invitó a Estados Unidos y voy a estar allá 2 años. Vamos a dejar encomendado a Rui como el pastor. Y Rui diga, sí va. Él habla así, mueve las manos así, sí va. Y al año yo vengo, no, vamos a la iglesia, ve, qué fino, tal, que no sé qué. Y empiezo a ver aquí unas predicaciones extrañas, unas prácticas extrañas, unos ídolos extraños. ¿Qué pasó? Por mucho fundamento que los fundadores de esta iglesia hayan plantado, se sobreedifica algo que desvió el proyecto original. Rubio es un ejemplo, espero nunca hagas eso. No, ya sé que le firmen la fe. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Miren, en el 2007 la Iglesia Bautista del Trigal compra el terreno. Y hubo 2 hermanos arquitectos que pasaron un proyecto, dijeron, yo quiero hacer el proyecto de construcción. De los 2, se sometió a votación y se eligió uno. Los 2 eran excelentes. Incluso el otro proyecto se está usando ahorita en otra iglesia en Miranda. El proyecto que se presenta llevaba varias partes. La primera parte era la más costosa de todas las partes de esa construcción. Y era poner las fundaciones. ¿Por qué era la más costosa? Porque eso lleva concreto, cabilla, trabajo duro. Hoy en día nosotros vamos al terreno de la Iglesia Bautista del Trigal, que está allá en Mañongo, y vemos un edificio rectangular que tiene un piso, y como todas las construcciones que todo yerno quiere, que el suegro construye y deje la cabilla para arriba, para él vivir arriba. Entonces tiene el primer piso y está para continuar, porque eso lleva 3, 4 pisos, no me acuerdo. Y un terreno grandote, y tú dices, mucho terreno. No, es que en el terreno grandote, ahí va un auditorio que es un medio forum, y no le estoy exagerando, un medio forum de 1.800 sillas. Y lo que no se ve es que debajo de las maticas, que están sembradas en unos porrones, a propósito, están las cabillas y las fundaciones gigantescas. Ahí hay un cubo de 2x2 con una parrilla de concreto, que tú estiras todo eso y hace 100 metros de calle. Porque ahí va a construirse el auditorio. Si algún arquitecto llega y dice, yo continúo, y cambia el proyecto, y no se pega a las fundaciones que ya están hechas, eso se va a hundir. Descubrí en Estados Unidos las casas, todas las casas construidas en Estados Unidos, a los 30 años de edad, que tú dices, 30 años es viejo. No, mano, aquí nuestras casas son antiquísimas. La casa del Zen. Esas eran las mansiones de los 60 más o menos. Es una belleza. Pero aquí está construido por europeos. Se construyeron pensando en la guerra. Los gringos no, los gringos limpian, compactan, ponen la casa. Y en 30 años, una puerta no cierra, una ventana no abre. Y llaman a un perito y él revisa y dice, sí, la casa está desnivelada. Esa esquina tiene 3 centímetros más baja. Esta esquina tiene 1 centímetro más baja y esta tiene 8 centímetros más baja. O sea, ni siquiera es que se cayó completica, no, sino que fue así. Entonces, claro, todo se dobla y hay ventanas que no abren. Solución. ¿Cuál cree usted que es la solución? Mío, ahí no hay solución, hay que quitar la casa, hacer fundaciones que no tienen y volver a construir. Ellos no.
inyectan una resina, se expande toda, rellenan el fondo y emparejan. Dale 30 años más, se va a seguir hundiendo. El problema no está en las paredes, sino en las fundaciones, que no tienen. Sobre ese fundamento si sobre ese fundamento que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y después vienen otros 3 ejemplos, madero, heno, hojarasca. Es decir, si alguno edifica para que sea muy notorio con esta belleza o algo feo y chimbo, porque pone 6 ejemplos, 3 bellos y 3 normalitos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Se va a notar la intención que tiene cada uno. Es lo que está diciendo. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando esa iglesia que tiene un fundamento que es Cristo se sobreedifica con cosas banales de este mundo, cuando vengan las pruebas, va a quedar vacía. Se cae, se destruye. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué triste es para muchos pastores ver cómo su iglesia que fundaron algún día se descompuso porque sobreedificaron algo que no es. Cuando se destruya eso y esté en fuego, el que la empezó va a estar triste. Pero él mismo se salvó porque no estaba allá adentro. Pero ese fuego, cada vez que usted vea en la Biblia el fuego que está hablando, y no es una candela visible real, sino que están usándolas como el fuego que prueba, véanlo a la hora de fundir metales preciosos. El oro se funde a una temperatura particular. Otros metales se funden a otras temperaturas particulares. Esto es oro, ponlo ahí al fuego y pon ahí un crisol para agarrarlo. Y mira, pero esto se fundió en 2 segundos. Esto no es oro, esto es, no sé, estaño. O mira, eso tiene 3 días ahí y todavía no se funde. Bueno, eso es acero inoxidable. El fuego lo prueba y te dice qué tal es el oro. Esas eran las técnicas que usaban antes. Hoy en día, un aparatico le hace oro. Tanto de cobre, tanto de latón, tanto de tal. Pero antes era el fuego el que probaba las cosas. 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Sean humildes. No creas que porque eres sabio ahora te vas a parar como el sabio. No, hágase el ignorante. O sea, sea humilde. No esté restregándole a todo el mundo su sabiduría. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que no son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es de ustedes. Sea Pablo, o sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo porvenir. Todo es de ustedes, hecho por hombres y para hombres. Pero ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. ¿Ese templo es de hombres o es de Dios? El fundamento es Jesucristo. ¿Y la edificación que está encima está puesta por hombres o por Dios? Hoy en día el templo no tiene el mismo significado que tuvo en el Antiguo Testamento, donde Dios se quería estar revelando poco a poco. Acuérdense que Dios tiene una revelación progresiva.
Poco a poco, él primero se muestra como el Dios creador, después se muestra como el Dios poderoso con las plagas, después se muestra como el Dios que puede hacer todo y la gente le va temiendo, lo respetan y por último se mostró como el Dios amoroso, misericordioso que dio la vida por ti para que creas en él y seas perdonado. Si Dios hubiese mostrado a Adán y Eva y le dice, hola, yo soy Dios, el creador de los cielos y de la tierra, este árbol que está aquí no te lo comas, porque el día que te lo comas morirás. O sea, tú y yo no vamos a estar en comunión. Pero no importa, que dentro de unos años yo voy a mandar a Jesucristo, Él va a morir por ti, para que tú y yo volvamos a estar en comunión si tú crees. Ay, mañana van y se comen eso. Y ya. Total, qué miedo tengo si ya me está diciendo que en el futuro me va a perdonar. Tú no le puedes decir a un niño eso. Eso no se toca. Si lo rompes, tu papá se va a poner bravo. Pero igualito te va a perdonar porque es tu papá. Yo lo rompo. Yo pues, que era niño tremendo. Adán y Eva igualito fueron y comieron del fruto prohibido. Ahora imagínense cómo hubiese sido el mundo si no hubiese habido el temor de Dios que teníamos antes. Y temor no me refiero nada más al reverente respeto, sino al miedo a las consecuencias, que antes existía, mucho más que hoy. ¿Cómo hubiese sido el mundo si Egipto no hubiese vivido las plagas y nunca hubiesen reconocido lo poderoso que es Dios? ¿Cómo estaría el mundo hoy si Dios no hubiese dicho, no, esto es un desastre, borrón y cuenta nueva, y manda un diluvio? Si Las Vegas hace mucha influencia en el mundo, ¿cómo sería Sodoma y Gomorra todavía vivos? Dios se ha ido revelando poco a poco y por último se mostró como el perdonador. Mi hermano, todo esto forma parte del fundamento. Los templos antes eran para exaltar a Dios, para ofrecerle sacrificios. Hoy en día el templo, llamándose al edificio donde se congrega la iglesia, es un lugar que si ustedes ven aquí, ni siquiera hay imágenes que exalten una figura. Porque para nosotros no va a ser exaltado por un artista que según la calidad de la obra de arte podría ser más exaltado que el que no tiene muy buena calidad. Para nosotros es exaltado porque conocemos quién es y qué fue lo que hizo. Nosotros lo amamos a Él porque sabemos que Él nos amó primero. Hoy en día el templo es el lugar donde se reúne la iglesia. Y aquí nos está diciendo que nosotros, la iglesia, somos el templo. El Espíritu Santo está aquí. Ustedes son templo del Espíritu Santo. No lo vean de una manera muy individual que yo soy templo del Espíritu Santo. Eso lo dice en otra parte. Cuando Pablo le dice a Corintios, ustedes son templo del Espíritu Santo, es que ustedes albergan a Dios ahí también. Compórtense como tal. Por cierto, en todo el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, usted no va a ver templos cristianos. Ellos se reunían en las casas, en las calles, y cuando habla de templos se refiere a las sinagogas y templos de los judíos. Nosotros no necesitamos un edificio monstruoso para exaltar a Dios. Nosotros exaltamos a Dios aún en su casa, en nuestro trabajo y en nuestra vida. El fundamento que Pablo puso es el que viene él trayendo de la enseñanza que Jesucristo le dio. ¿Recuerdan la gran comisión que Jesucristo nos mandó? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado.
¿Qué hicieron ellos? Nos enseñan a nosotros las cosas que Jesús les mandó a ellos. Y eso va de boca en boca hasta el día de hoy. Para que no se pierda la historia, la dejaron escrita. Por eso se escribió la Biblia. Por eso se escribieron los evangelios. Los testigos se estaban muriendo. Vamos a dejarla escrita. Hoy tenemos ese fundamento. Iglesia, nunca se olviden que el fundamento de nosotros es que somos salvos por gracia. Cristo murió por nosotros en una cruz para que usted no tenga que pagar por sus pecados. Por tanto, arrepiéntase y viva agradecido a Jesucristo por el sacrificio que Él hizo. Empiece a vivir conforme Él quiere que tú vivas. Él te va a dar a ti las habilidades que tú necesitas por medio del Espíritu Santo para que tú sepas cómo vivir conforme a lo que Él nos enseñó. Y así vivirás una vida abundante. En esta conclusión mezclé como 20 versículos más o menos. Pero ese es el fundamento de la iglesia. ¿Alguna vez le han preguntado dónde queda la iglesia donde tú vas? La iglesia es algo así como que ¿dónde queda tu familia? No sé, la pregunta está como que mal redactada, ¿verdad? ¿Dónde viven? No, ¿dónde queda? No está bien, porque la familia no es una casa. ¿Dónde queda la iglesia? La iglesia no es una casa. Nosotros tenemos una edificación y le doy gracias a Dios que puso en el corazón de mis padres el prestarnos este lugar. Por cierto, hay que hacerle un cariñito. Era parte de las condiciones. Mi hermano, esto que usted ve alrededor es un templo hecho por hombres, construido incluso con otro propósito. El templo que la Biblia dice somos nosotros. Véanse unos a otros y sepan que esta es la iglesia de Cristo. Independientemente si eres de Pablo, de Cefas, si a ti te evangelizó el pastor tal o el otro pastor tal, o creíste viendo a tal predicador. Independientemente quién fue tu primer maestro discipulador, quién te habló por primera vez. Esta iglesia completa tiene un fundamento y es Jesucristo. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, estamos en tus manos, Padre. Gracias porque pusiste en el corazón de Pablo escribir esta carta y en el corazón de los apóstoles escribir el resto del Nuevo Testamento y de los profetas y de Moisés en todo el Antiguo Testamento, para que hoy la tengamos aquí en nuestras manos. Gracias, Dios mío, por la enseñanza que tú nos das y el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Que nunca se aparte, amigos de Jesús, del fundamento que es Jesucristo. Estamos en tus manos, mi Rey. En el nombre de Jesús oramos. Amén.